cada vez que se sucede el asesinato de un compatriota a manos de alguno de estos grupúsculos criminales que operan en nuestro país, la discusión es la misma de siempre. Las discusiones son casi calcadas. El oficialismo de turno dice que va a perseguir hasta aniquilar a los asesinos. Sectores de la oposición y algún medio de prensa reclaman airadamente la disolución de la Fuerza de Tarea Conjunta y los periodistas nos plagueamos, algo así como por una semana. Después a otra cosa. Conclusión, el problema nunca se trata con la seriedad que exige y mucho menos se definen las políticas para solucionarlo. Mientras tanto, la Fuerza de Tarea Conjunta asegura que son solamente 22 los integrantes de estos grupos criminales que siguen operando en la zona norte del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas noches también a la audiencia de GEN. Hoy un tema que habitualmente lo solemos tocar, como bien decía Benjamín, cada vez que ocurre alguna tragedia. Vamos al reconocimiento de campo. La muerte de Jorge Ríos a manos de un grupo de terroristas denominado AKP puso en evidencia, una vez más, la total inoperancia del gobierno, que sigue ignorando el conflicto en el norte al designar a gente poco preparada en el cargo, como es el caso del ministro del Interior. De igual manera, desaprovecha una extraordinaria fuerza operativa, la FTC, un elemento policial y militar que, siendo bien utilizado y equipado, puede resultar un permanente azote para los grupos armados delictivos y no al revés. Mientras hablamos de la muerte de Jorge Ríos, tenemos que recordar que hay 3 víctimas de este grupo criminal que continúan desaparecidas o secuestradas. Hoy los familiares de uno de ellos, Félix Urbieta, estaban pidiendo misericordia al grupo criminal y también a la Fuerza de Tareas Conjuntas para que ubiquen a estos grupos criminales y también a este hombre que cumplió en cautiverio 71 años, Benjamín. Es así, sobre este tema de la existencia de estos grupos criminales en nuestro país vamos a hablar con una persona que sabe mucho de la cuestión, un profesional de larga trayectoria, ustedes lo conocen, no obstante cumplimos la formalidad de presentar su ficha. Horacio Galeano Perrone, abogado, notario y escribano público, máster en Defensa Nacional, Ciencias Políticas, Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Ocupó varios cargos en distintos ministerios en años anteriores. Horacio Galeano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A mí, muchas gracias a los dos por la invitación a la producción. Estoy a disposición. Gracias por aceptar esta invitación. Es un tema, como decíamos al comienzo, recurrente. Ya casi produce hartazgo desarrollarlo de la forma en que lo hacemos habitualmente. Porque es casi como poner ahora sería un pendrive, ¿verdad? Antes era un cassette, un CD, fue evolucionando con el tiempo. Solo cambian algunos actores y lo que escuchamos es exactamente lo mismo. No hay ninguna variación. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que grupos que las propias fuerzas de tarea conjunta dicen no pasan de 20, varían los números 25, 10, 12, sigan operando de manera tan impune en nuestro país? Voy a enumerar así, porque me gustaría más pimponear con ustedes, como se dice, Hay varios errores que se cometen y que la gente por muchos motivos personales no dicen. En primer lugar, se calcula que son 30. Cualquiera que leyó un manual, yo leí el manual de insurrección que preparó el Comando Sur cuando entonces estaba en Panamá, tuve la oportunidad de leer, y dice que por cada combatiente, ellos no pueden tener más de 30 combatientes. Ese número es suficiente, porque por cada combatiente tiene que haber 10 del brazo logístico. Si yo soy combatiente, tengo que tener a todos ustedes como parte de mi brazo logístico, el que me va a proveer el armamento, el que va a comprar la bala, el que me va a comprar, etc. Y por cada uno del brazo logístico, no lo digo yo, para que la gente no ideologice esta opinión, 10 tienen que ser del brazo político. Es decir, lo que se calcula que en el norte existe aproximadamente 3.000 simpatizantes del EPP, 300 del brazo logístico y 30
del brazo combativo. No pasan al brazo combativo sin haber sido probado, tipo una organización religiosa que pasa por un proceso de formación para llegar a ser un combatiente. Eso hay que aceptar como absolutamente cierto. Esta historia desde el secuestro de María Edith de Bernardi, que vamos a decir que comienza ahí el FTC, hace 7, 8 años, pero ahí comienza la aparición de este grupo de insurrectos, lo cual significa que no se lo ha podido combatir de una u otra forma, porque también hay que decir por el otro lado que en las cárceles hay mucha gente del EPP detenido, y los líderes del EPP, tanto como Carmen Villalba en el Buen Pastor, ellos, y esto implica una cantidad de medidas para cualquier gobierno. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Es decir, el Buen Pastor, la amenaza más seria que tiene es la presencia de Carmen Villalba. ¿Verdad? Es el problema. Ustedes pueden pasar por el Buen Pastor y van a ver una camioneta de un DOL que se llama Destacamento de Operaciones Ligeras, automáticamente que están cuidando, porque eso constituye una amenaza para esa situación. Y la misma cosa en las distintas cárceles. Lo segundo que no es cierto, lo que no estoy de acuerdo, quiero también decirle de que el personal que está allá, la Fuerza Armada está haciendo un gran esfuerzo en tener 6, 7 destacamentos con personal muy bien calificado, ¿verdad? Con personal sacrificado, con suboficiales, Ejército, Marina, Aviación, Policía, cada uno mandó sus tropas. Prácticamente hemos vaciado nuestras unidades. El Regimiento Silvio Petterossi conforma un destacamento, la Infantería Marina otro destacamento, y ha debilitado mucho a la Fuerza Armada en la presencia de ellos allá. En lo que yo no estoy de acuerdo y que puedo discutir, ¿verdad? Sé que pasan por acá panelistas de primer nivel, es que esa forma de combatir no estoy de acuerdo. Es decir, no poder hacer concentración de masa, concentración de personal, de 1.200 personales para 20 personas. Ahora, doctor, sobre el primer punto nada más, antes de seguir con esto otro que está señalando, ¿es un error entonces del gobierno tratar de minimizar por la cantidad digamos, de integrantes que tiene el grupo criminal, la fuerza que puede llegar a tener cualquiera de estos grupos que están funcionando allá? Sí, porque todos los gobiernos trabajan muy sobre la presión que hace la prensa y la presión de la opinión pública. Eso es categórico. Es decir, no poder liberar, decir, no son nada. El vocero, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta y el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, y Nimio Cardoso, que es el jefe del antisecuestro, fíjense que los tres son muy elocuentes, muy contundentes, conocen mucho, pero se manejan en esa línea de respuestas muy buenas. Yo los aprecio mucho a todos, absolutamente, pero esa no es la realidad de lo que ellos están contando. No es la realidad. La fuerza, el EPP y el ACA tiene raíces mucho más profundas y consecuencias sociológicas, antropológicas y filosóficas mucho más profundas. Por ejemplo, te tiro un ejemplo. Se hizo una encuestita y los chicos salen con una baja autoestima, todos los chicos que están en ese lugar, porque le tienen miedo a la Fuerza Tarea Conjunta. Yo soy el menos indicado para hablar mal de un hombre uniformado, porque nací en un cuartel y viví hasta los 14 años en cuartel. Pero la Fuerza Armada no se hizo querer por la población de ese lugar. Es como hay una resistencia hacia el milico, como dicen los argentinos. Hay una resistencia muy grande y eso no es bueno, porque ellos no se han hecho amigables. Eso, el día que se destape la olla, van a saltar muchísimos problemas sin quitarle ningún mérito, porque toda nuestra Fuerza Armada, las principales unidades han enviado tropas para estar en ese sitio, que no entiendo por qué. Porque vos me preguntáis, ¿cuál es la solución? La solución no la tengo yo soy un civil, no soy militar, que tengo formación para poder hablar del tema, era por los cursos que hice acá y en el exterior, pero para mí tiene que ser una menor cantidad de tropas, con mayor rapidez de movimiento y con profundidad en la inteligencia. Pero Horacio, ¿vos crees que es un error de
cuál es la política que se sigue, o realmente no hay una decisión política de salir a enfrentar a estos grupos, previamente haciendo una caracterización correcta de qué son. Porque para mí es un debate importante el que vos planteás y que nunca se hizo en nuestro país. ¿Qué son estos grupos, verdad? ¿Qué componente, cuánto de componente ideológico y político tienen y cuánto de componente mafioso tienen? Porque en cuanto al componente político y ideológico se sabe muy poco de su accionar. Generalmente un grupo político ideológico acciona, hace propaganda, plantea cosas, en crisis sugiere tal o cual medida. De eso se desconoce completamente, salvo algunos folletos que aparecen esporádicamente y se le asigna a ellos o se atribuyen a ellos. Y también tiene un componente mafioso en su forma de operar. Pero al margen de esto, que es una discusión necesaria, los hechos de la realidad demuestran que ante situaciones como la del secuestro de Jorge Ríos, antes del ex vicepresidente Oscar Dennis, decidieron no intervenir. La decisión fue no intervenir. El ministro del Interior dijo hace unos días a ustedes, les dijo, a Gustavo y a Carmiña, en Cuenta Final Radio, le dijo: nosotros nos pidieron, una barbaridad fue lo que nos pidió la familia y nos pidió el grupo criminal que nos retiremos. Entonces, por la vía de la omisión, los resultados son horribles. Mira, Benjamín, el tiempo no va a dar para hablar, porque allá se llama destacamento de pacificación. Cuando fue secuestrado Oscar Dennis, en alguna forma nosotros hablamos, nosotros somos nosotros, un grupo de amigos nomás, hablamos con la Cruz Roja Internacional para que venga la Cruz Roja a intervenir como mediadora en el tema de Oscar Dennis. El gobierno salió categóricamente, enfáticamente a decir que la Cruz Roja no van a permitir que intervenga porque le va a dar el estatus de beligerante. Sí. Primero, no es cierto que van a ser la Cruz Roja en ningún lugar del mundo le dio el estatus de beligerante. Esto lo da un alto comisionado de las Naciones Unidas que nunca vino. Para la tranquilidad de la gente, la Cruz Roja les visita a mucha de la gente del EPP porque es un trabajo humanitario y tiene que visitarle a todos, ¿verdad? Como no sé si en Guantánamo visitaron, pero lo mismo van a ir en cualquier lugar la Cruz Roja Internacional. Y por otro lado, yo creo que el EPP no quiere tener el estatus de beligerante. Y ahí viene una cuestión clave que en estos días, porque yo a las 3:30, 4 de la mañana me levanto para escuchar una radio y después ya me prendo con ustedes y voy siguiendo hasta la hora que... Porque esto requiere mucha dedicación. Un día que vos no tenés la información, fuiste. Y yo creo que el EPP no quiere tener el estado de beligerante. Curiosamente, porque ya tienen todas las condiciones, están peleando con ropas regulares, hay una ley etcétera, etcétera. Todos los presupuestos para ser declaradas tropas beligerantes están. Pero ¿por qué no quieren? Porque estas tropas nuestras no pueden hacer incursiones de combate frontal. ¿Qué quiere decir combate frontal? Y yo no tengo problema, si alguien no está de acuerdo conmigo, pues toma asiento acá y conversamos. Tenemos que concluir. Vos no podés hacer tiro de mortero, por ejemplo, batir un terreno completo. No puede hacer, nunca hubo bombardeos nocturnos. Nunca hubo incursiones nocturnas. Nunca hubo incursiones de penetración profunda, de combate puro como estuvo la FARC con el ejército, con las Fuerzas Armadas colombianas. Nosotros tuvimos así caramucitas. Bueno, entonces ahí hay dos cosas que cambiar. Uno, la forma de combatir, y segundo, el otro tema. Ahora, yo no digo que vengan todas las tropas, que queden en Concepción, que queden en Rosario, que queden, pero no en la acción, porque eso va a terminar está perjudicando a la Fuerza Armada y está creando una situación que no tiene fin, que es lo que definitivamente ellos quieren, que no tenga fin. No se olviden que si no tener fin, y que continúe. Si ellos no pierden nada, ellos cobran el Fuerzas impuesto. Armadas y nuestro grupo que combate al EPP y a las demás agrupaciones no tienen la capacidad entonces de enfrentar, y Sí, por eso tampoco genera un interés de este grupo Tienen de ser capacidad, beligerantes. y yo te cuento porque mi palabra no es la mía,
sino yo siempre que sale un comandante, por lo general no todos, pero siempre hablo, les visito, les invito, y ellos mismos dicen que tienen, no tienen las facultades institucionales, legales, para hacer una incursión de combate, porque ellos son de pacificación y no de combate. Y entonces eso, el tipo, primero no le subestimes a una persona porque tiene 6º grado aprobado y tiene una rica formación marxista-leninista. El líder de Sendero Luminoso, no sé qué estudio tenía. El líder del primer comando capital no tiene formación, aprendió a leer y a escribir en la cárcel. Es decir, quitemos la educación formal para ese tipo que es marxista-leninista y que sabe que el tiempo le va a dar la razón. Yo me decía, ¿por qué le va a dar la razón? Porque nosotros no estamos solucionando. Los estancieros, y lo digo con mucho respeto, no pueden seguir teniendo este estatus también. Bueno, listo, yo tengo mi seguridad, yo pago el impuesto revolucionario, el otro hace. Esa es una situación gravísima. Cuando ocurrió lo de Jorge, y aquí termino para que ustedes me puedan hacer preguntas, este chico que falleció, ahí hubiéramos incursionado con helicóptero, hubiéramos incursionado todo, hubiéramos cerrado todo, y si hubiéramos cruzado el combate y no hacerle caso ni a la familia, ni a nadie, porque hay que terminar con esto. Tenemos 3 secuestrados, tenemos muertos, tenemos una cantidad de muertos, murieron 9 militares en una emboscada. No hay que subestimar lo que están haciendo el EPP y lo que está haciendo el primer comando capital. Está haciendo el ACA. Lo mismo pasó con el ex vicepresidente. Supuestamente se sabía en la zona en la que estaba, no se intervino y de esto ya transcurrieron casi 10 meses. Ahora no tienen la más pálida idea. Con la misma estrategia. Tranquilizarle a la familia, esperar que vamos a tener novedades. Que es abdicar de las obligaciones que tienen los órganos del Estado. Y la pobre familia, con la mano arriba, no tiene nada que hacer. Horacio, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a volver enseguida. El ministro del Interior viene metiendo mucho la pata, sufre algún tipo de incontinencia verbal últimamente. Dijo que se requería de un presupuesto 10 veces superior al actual y que no se disponía de ese presupuesto por el hecho de que la prioridad era la pandemia. Un chiste casi de mal, pero muy mal gusto. Hacemos la pausa, a la vuelta continuamos con nuestro invitado de hoy. Bueno, estamos de vuelta, nos acompaña en esta noche el doctor Horacio Galeano Perrone. Benjamín, antes de ir a la pausa, estabas planteando la cuestión relacionada con el ministro del Interior y la ineptitud que algunos dicen existe en ambas fuerzas. ¿Qué está pasando? Es evidente, por lo menos la ineptitud del ministro del Interior para ejercer el cargo. Sus últimas expresiones producen vergüenza, como cuando dijo, nos retiramos a pedido de la familia del grupo criminal. Es decir, asume públicamente que no se intervino en el caso y el desenlace es el que tuvimos. No quiere decir, ya lo dijimos en varias oportunidades, Horacio, que la intervención garantice el éxito de la misión y el rescate con vida de la persona cautiva. Puede suceder que el desenlace sea negativo, pero por lo menos dar la batalla, perder la batalla después de librarla, no perder por walkover, ¿verdad? Que es lo que viene pasando en estos casos. Y hoy dijo algo, completó la barrabasada, porque dijo, es un problema presupuestario. Y no tenemos presupuesto, palabras más, palabras menos, porque se destina toda a la pandemia. Una justificación, desde mi punto de vista, escandalosa, pero más allá del personaje propiamente, del sujeto, del individuo, ¿qué mal estamos a nivel de las más altas autoridades, políticas me refiero? La parte operacional yo desconozco, no es mi materia, pero para conducir políticamente un combate que tendría que ser cotidiano en el marco del combate al crimen organizado en nuestro país. Bueno, primero que se necesita más plata, sí se necesita más plata y más presupuesto, no solamente para eso, sino para tener aviones. Nosotros no estamos totalmente desarmados. Y había una leyendita por ahí que corrió y que nos llevó a una situación de decir, ¿para qué vamos a invertir en Fuerza Armada si podemos invertir en educación y salud?
pero el concepto del desarrollo es integral. No hay seguridad si no hay desarrollo, y no hay desarrollo si no hay seguridad. Ejemplo, a pesar del modelo hoy discutido de Chile, después con los desastres que tuvo, no movió su Fuerza Armada por la capacidad que tiene, que sus fuerzas, los carabineros pudieron, y las investigaciones pudo controlar la situación y no emplearon ni un solo soldado de ninguna de las tres fuerzas. Esa es otra situación. No estoy de acuerdo con el modelo chileno, un modelo muy cuestionado, pero que desde el punto de vista del análisis requiere nuestra observación permanente del tema. En cambio, Argentina ha cometido un error que en otro programa podemos decir, y tienen un problema de seguridad interna terrible. Pero vamos a volver al tema. Nosotros necesitamos aviones de combate. Nosotros no tenemos ni un solo misil tierra-aire. No tenemos ni un solo avión de intersección. Es cierto, pero no puede venir ahora que el ministro del Interior a decir: yo me excuso porque no tengo el presupuesto. Claro, a eso, entonces, ¿cómo no va a tener el presupuesto y tenés 1.200 hombres que están combatiendo allá? Es quitarle. Yo te iba a decir, esta discusión, cuando iba a venir la guerra del Chaco, y para la gente joven, hubo una gran discusión en el Paraguay cómo se iba a hacer la defensa. Uno decía que se tenía que hacer sobre el río Paraguay, que era el general Rojas, una persona muy prestigiosa, muy buena, y estaba la teoría de Rojas, y estaba la teoría de José Félix Estigarribia, que era teniente coronel, y el otro era general, y se respetó la teoría de Estigarribia, que la guerra tiene que ser motorizada, incursionar, y eligió a Estigarribia. Pero va a morir la gente de SET, va a morir la gente de esto, es mejor morir acá en el Chaco que nos bombardeen Concepción y Asunción y nos pidan la rendición y le tenemos que entregar todo el Chaco paraguayo. Porque hubo un genio, yo sé que en el propio Partido Liberal hay mucha gente que tiene resistencia a Estigarribia, pero para mí es el más grande estratega que tuvo el Paraguay en todos los tiempos de las dos guerras, sin lugar a duda. Entonces acá falta la visión también, y quiero decirle también a la gente joven que no sabe que acá hubo guerrilla en el Paraguay. En el 60, 61 muy poco se habla, y tampoco no es bueno recordar porque eso fue una cuestión catastrófica, mortal, pero entraron miles y miles de guerrilleros en Paraguay. 14 de mayo, La columna Fulna y la Gaspar Rodríguez de Francia. Era para recordarle a los liberales que su columna, los jóvenes de la columna 14 y 15 de mayo eran la gente de la Juventud Liberal Aloniana. Ahora, acá se necesita, y esto es sí lo más importante, que es importante que el presidente y sus gobernantes escuchen, se necesita una visión política del combate. Cuando falta la visión política de este combate, es donde nosotros restringimos el tema al tema militar, y ahí nos equivocamos. Ahora, pero ¿cómo hacemos eso si el propio ministro del Interior no sabe muy bien, no sabe delimitar las funciones que él tiene para con la Policía Nacional? Hasta ahora creo que él no está bien acoplado a lo que es ese ministerio, doctor. Y va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero sobre el mismo tema, sin salir de la contrapregunta que me hiciste, te quiero decir de que no es fácil manejar una tropa. Ellos vienen de manejar la SENAT, y la SENAT es una unidad, un ministerio, una secretaría híbrida, y que nosotros en el futuro, en un diseño, no sé quién somos nosotros, pero un diseño, tiene que haber una transformación de esta organización. Nosotros no podemos tener unidades híbridas dentro de la organización de la seguridad. Por ejemplo, en el futuro, los institutos penales tienen que pasar a pertenecer a una dirección de la Policía Nacional. El personal civil que está ahí no tiene capacidad. La misma cosa, la SENAT son muy buenos muchachos, muy trabajadores, pero una unidad híbrida. ¿Qué quiere decir híbrida? No son militares, y constitucionalmente la Constitución dice son parte de la fuerza pública, la Fuerza Armada y la Policía. Ellos pueden plantear perfectamente, cualquiera puede plantear que ellos, de esa forma, Yuso plantea el problema, y la policía es una institución que tiene 27.000 hombres, que tiene una historia de cientos y cientos de años, porque la Policía Nacional se crea con la Constitución de 92, pero su antecedente fue la Policía de la Capital y las otras policías
departamentales que eran los gendarmes. Es una institución muy compleja de manejar. No es la misma cosa que la Senat, y quien creyó que ese antecedente le servía, no le servía absolutamente nada. La policía tiene su formación, tiene sus cuadros, tiene sus escuelas, tiene su escuela de oficiales, su escuela de formación de oficiales y los distintos cursos. Y usted tienen a un muchacho como Nimio Cardoso que tiene claridad en su pensamiento, porque así hay un grupo de oficiales muy bien preparados en la Policía Nacional. Horacio, nos quedan 30 segundos. Desgraciadamente, a mí me encantaría decir que esperamos que próximamente se implemente una política que pueda confrontar abiertamente, derrotar a estos grupos criminales, pero lo más probable es que en un encuentro futuro, ante un hecho nuevo desgraciado, como el crimen de este joven compatriota, volvamos sobre el mismo verso. No nuestro, digo, sino que la FTC, que hay que desarticular, que hay que mantenerla, que hay que mantenerla. Y toda la discusión que se hace en todas las ocasiones. Así como están las cosas, esta es la dinámica, digo, ¿cuándo se va a invertir? Decir, señores, paremos la pelota a ver qué hacemos con esta, con esta cuestión. Ni posibilidad. El principio de la guerra sin término, y lo que más se pueda prolongar, no te olvides, Ho Chi Minh en la guerra de Vietnam. Cuando más se prolonga la guerra insurreccional, más es la victoria. No estoy repitiendo como mía las palabras, sino estoy repitiendo ni posibilidad de solucionar el problema. El problema es mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más profundo de lo que podemos tocar en un programa como este. Sin duda. Lo que no escuchamos es por lo menos los lineamientos generales por parte de nuestras autoridades, y eso es lo que más a mí particularmente me preocupa, porque entonces creo que lo más probable es que nos encontremos próximamente a lamentar otro hecho desgraciado, y la inacción y las propuestas que escuchamos de algunas autoridades o sectores de la oposición. Pero no obstante, vamos a hacer el esfuerzo por seguir el debate. Horacio, te agradecemos muchísimo la presencia. Yo no quiero hablar con teléfono cruzado, ni hablar mal de nadie, ni tampoco hacerlo. Yo creo que hay que enfrentar el tema y decirlo por este país. Es así. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Don Benjamín. Tenemos que irnos por hoy, ¿no es? Así es, ya al instante volvemos con cuenta final. Hasta mañana.